Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio y la teología de San Lucas. Qué interesante este capítulo 21. Nosotros comenzamos con la ofrenda de la viuda, decíamos, y aquí hablábamos también incluso de todo aquello que significa la preocupación. En realidad es la preocupación por la comunidad en ofrecernos nosotros mismos. Esta es nuestra ofrenda. Atención, porque muchas veces la gente, nosotros en general, pensamos que simplemente se refiere a una cuestión del diezmo, y cuando hablamos de diezmo hablamos de plata. Upea la gente en la oimo lleva la aveña de yaeina. Cuestión de plata, cuestión de cuánto yo doy, etcétera, etcétera. Y aquí lo que vale es, no sé, mi plata que yo di. Bueno, en realidad el Evangelio va mucho más allá. Porque también nosotros tenemos que reconocer que hay muchos que no se preocupan verdaderamente de la comunidad. Tengan plata o no tengan plata. Atención, ahí todos estamos en la misma condición. ¿Cuál es tu generosidad con respecto a la comunidad? Es decir, ciertamente el Antiguo Testamento, es por eso que se hablaba de un diezmo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Pero estas son formas de pensar, una forma, ¿verdad?, de ser un poco equitativos, ¿verdad? Porque si yo gano 100.000 guaraníes, mi diezmo, entonces 10.000 guaraníes, ¿verdad? Pero si yo gano 1.000.000 de guaraníes, mi diezmo 100.000 guaraníes, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Entonces ya sumaya la diezmo. Bueno, pero esa era una forma bien equitativa de pensar. O sea, buscando, se dan cuenta, la justicia. Entonces, la generosidad de por sí es buscar la justicia, pero la justicia dentro de la comunidad, porque siempre cuando hablamos ser justo, uno piensa ser justo ¿con quién? Y justamente con la comunidad. Yo soy justo conmigo mismo en la medida en que soy justo con la comunidad. Y por eso el Antiguo Testamento te hablaba del 10%, el diezmo famoso. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, del diezmo en realidad. Nosotros estamos hablando aquí Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden mirar, capítulo 2 del 42 en adelante, ¿verdad? Cuando te habla de una comunidad, y luego en el capítulo también 4 al final, ahí el versículo 35, etc. Cuando te está hablando de que todos, dice, ponían a los pies de los apóstoles
Los que tenían propiedades los vendían y ponían todo lo que tenían a los pies de los apóstoles para vivir, repartir dentro de la comunidad y donde nadie pasaba necesidad. Eso es lo importante que se subraya, ¿verdad? Donde nadie pasaba necesidad. Y aquí, cuando estamos hablando entonces de nadie pasaba necesidad, quiere decir que es una preocupación sobre la comunidad. No es simplemente que yo me despoje de un 10% y después me lavo la mano, se llame Emma, Hoima, alleva. No. ¿Por qué? Porque aquí entonces, cuando decimos que ponemos en comunidad y procuramos que esa comunidad distribuya los bienes, y nos referimos no a bienes simplemente económicos, sino que a los bienes de lo que necesita una comunidad para crecer. El bien del amor, el bien de la solidaridad, el bien de la educación, el bien de la salud, el bien de todo, ¿verdad? Y entre comillas, de cual delantero de Teaba es generoso así porque se preocupa verdaderamente la comunidad de dar el famoso, ¿verdad? IVA. Ya digo 10% de IVA, ayer, 10%. Bueno, de IVA. Lo que en el Antiguo Testamento te dice el diezmo, aquí sería como ese, entre comillas, ese impuesto que nosotros ponemos, pero como una generosidad para que pueda crecer la comunidad. Entre oetea, entonces ñamañaupea, ya ye preocupa, ya ye pitasoja, ya eina, va epa yayapota, hamba eisha pa yayapota, yepa ñamonga cuajanwa. Todo lo que significa el crecimiento del hombre, de la persona, de la misma humanidad. Y bueno, así entonces, al entrar en Hechos de los Apóstoles, nosotros nos estamos centrando mucho más y decir que la solidaridad y el amor va mucho más de un simplemente desprenderse, se ya cumplir más a 10%, a belle sabe. El 100% quiere decir es tu propia vida. Se dan cuenta que por eso no podemos reducir simplemente a lo económico, a la platita, sino que sobre todo tenemos que mirar desde un aspecto de un compartir la vida, preocuparnos de los demás, hacer que los demás verdaderamente entonces puedan crecer como comunidad, en la comunidad. Volvemos enseguida con más gente Yarañe e Nuevo Testamento. Esta película se llama El beso de Dios y explica el sentido de la Eucaristía. La idea es de José Pedro Manglano y el director es Pietro Di Tano. Y la idea original es suya, en realidad, ¿no? Quien quería hacer un documental sobre la misa, había escrito muchos libros sobre el tema, era él, y lo bello fue pues que, conociéndonos en ese estado donde yo venía de tener una experiencia muy clara y muy sencilla de que Jesús sanaba y tocaba a través de la misa y de la frecuencia de la Eucaristía y estar en gracia con los sacramentos y demás, y él tenía como el deseo de contarle al mundo que la misa, especialmente diaria, que era sanadora y que era transformadora. En la película hay varios testimonios, como el del bicampeón de Fórmula 1 en los años 70, Emerson Fittipaldi. Quem vai numa missa, num culto, é muito importante ouvir a palavra, que aquela palavra é de Deus. Não olha para o pastor e para o padre, às vezes a pessoa não se sente simpática com o padre, com o pastor, não importa. A palavra é muito forte. Es una persona muy especial, muy sencillo, con una fe muy vivida. Es una persona que se ve que tiene experiencia de Dios fuerte y la tiene ya como muy serena. Y bueno, como si fuese un abuelo o un padre tierno que ya ha vivido cosas y te las puede contar por tu bien, ¿no? Fittipaldi es evangélico, pero lo querían incluir porque su presencia supone un testimonio de unidad entre cristianos, como pide el Papa. Además, hay más testimonios de jóvenes religiosos, e incluso el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Hace 7 años mataron a 21 cristianos coptos en Libia. Las imágenes de su asesinato se pudieron ver en todo el mundo. El Papa los recordó así. E questi uomini
hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. Sgozzati dalla brutalità dell'ISIS, morivano dicendo Signore Gesù, confesando il nome di Gesù. En 2019, Martin Mosebach, reconocido escritor alemán, publicó un libro con sus historias. Eran personas muy modestas, eran personas analfabetas, hijos de campesinos y granjeros pobres de la parte alta de Egipto. A nadie le importarían sus nombres y solo eran los 21. Yo quería ponerle rostro a cada uno de ellos. Los 21 hombres eran cristianos en Libia de clase humilde. El doctor Mosebach dijo que cuando conoció a sus familias se sorprendió al ver que no pedían venganza. Estaban orgullosos de quienes habían sido sus maridos o sus padres. No les interesaba el crimen en sí, no estaban interesados en los asesinatos, para nada. Por el contrario, veían con orgullo a sus representantes en el cielo. Les importaba más esto, el orgullo y la confianza en la intercesión de los nuevos santos. Al escribir este libro y dar a conocer las historias de los mártires, Martin Mosebach dice que entendió el pensamiento de Tertuliano, que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Entendí que el martirio está lejos de ser un escándalo, es algo esencial para la Iglesia. El martirio es el secreto del éxito de la Iglesia. Parece que la Iglesia está atravesando una crisis hoy en día. Para mí estaba claro que siempre y cuando haya personas dispuestas a morir por la fe, la Iglesia estará segura. El autor cree que la memoria de estos 21 hombres será imborrable y que permanecerá en el corazón y en las oraciones de sus familias y en la mente de quienes leyeron su historia. El Vaticano sigue confirmando la presencia del Papa en grandes eventos, porque a pesar de sus problemas de rodillas se anunció el viaje a África y a Canadá en julio. Ahora también se señala que Francisco presidirá la celebración de Pentecostés del próximo 5 de junio. Comenzará a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro y se espera una participación mayor que la de los 2 últimos años, cuando la pandemia obligó a reducir el número de personas presentes en la celebración. Il mondo vede conservatori e progressisti, lo spirito vede figli di Dio, lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti, lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. En algunos eventos no le vimos presidir la celebración, aunque en las canonizaciones, por ejemplo, sí que lo hizo. Lo que está claro es que probablemente no participará en la procesión del Corpus Christi. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres,
que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Estamos dando estos pasos muy importantes. Aquí hablábamos en ese capítulo 21 de la ofrenda de la viuda. Y por eso decíamos que aquí la generosidad es total. Oñeme en baite, aye valore, comía y ome en baite. Y por eso dice, al concluir el Evangelio, que fue la que más dio. Y uno puede decir, pero, va, ese vivo. ¿Cómo? ¿Cómo que más dio? 2 moneditas de cobre y arriba. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos primeros que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie. Penduena. Ha dado más que nadie. Porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, todo lo que tenía para vivir quiere decir que dio su vida por la comunidad. Se entregó o se entrega a la comunidad. Se preocupa por la comunidad. No es que simplemente está queriéndose servir, en todo caso, en la comunidad para ella salir adelante, yo sola, no me moleste mosquito, lleva. En todo caso, la de contener, a metan de la entre comillas, metan de la diezmo, listo, oima. Ya porque se la favor ainda, porque se ya me mandé la diezmo, ¿entendiste? Me mandé la diezmo. Déjate con, me que se la llegurean de ahí. Fíjense que esta es una manera entonces muy egoísta de pensar, ¿verdad? Y justamente el Evangelio es todo lo contrario. La propuesta del Evangelio nos habla de un compartir la vida, la generosidad, la solidaridad. Y por eso es que Jesús, mirando, dice, esas 2 moneditas de cobre valen mucho más porque esto están significando, porque termina diciendo que dio todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Y así que allá, a la cuenta, o mano bota y te imaginas, me llegué la hora de comida porque, oye, el pavo, ¿verdad? Se da, es generosa esta viudita. Y sin embargo, a los otros Jesús les está condenando porque dice, a pesar de que tienen mucho, dice, no son capaces de dar nada. O lo que están dando es mitad y recreo, ya es lleva. O sea, es nada. O sea, no tienen esa sensibilidad y esa preocupación por la comunidad. Por la comunidad. Y esto es lo importante que tengamos en cuenta. Es la comunidad la que tenemos que organizar. Es la comunidad la que tenemos que procurar, ¿verdad?, hacer crecer. Y entonces aquí quiere decir que tiene que haber un compromiso de nuestra parte. Es el compromiso de cada uno en que se da cuenta, oye, esa cuá, oye, esa peaje, y na, a ver, con amba, con asha, ya puana, lleva, pese yo que voy a decir, quiere upea hoy con temejina, va ella va, amo puata, va ella va, me eta y su escuela, peja escuela hoy con temejina, ¿verdad? Bueno, y entonces desde aquí viene esto del anuncio, ¿verdad?, de la destrucción del templo. Y la lógica es interesante, ¿verdad? Porque cuando dice, como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Pero procuren unir con lo de la ofrenda, ¿verdad?, de la viuda, porque recordemos que el Evangelio cuando se va armando y cuando se va estructurando, siempre está en relación el uno con el otro. Si te habló de la viudita
que dio todo lo que tenía y es la que más dio. Ahora te está hablando de una destrucción del templo. El templo, entonces, no es una cuestión externa. No es una cuestión, entonces, porque le dice, ¡qué hermosas piedras adornan este templo! ¡Qué cosas hermosas exteriormente! Pero desde ahí también tenemos toda la reflexión, ¿verdad?, del cristianismo, porque entonces está diciendo, Pablo luego dice que el templo, ¿verdad?, somos nosotros, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, el adorno tiene que estar por dentro. La construcción del templo la tenemos que hacer en nuestra propia vida, es decir, lo exterior, lo externo, entonces queda allí y no es lo fundamental y esencial. Eso en todo caso nos va a servir para que nosotros podamos crecer como verdaderos templos del Señor. ¿Se dan cuenta? Y cuando dice justamente estos que a las 40, aquí dícenlo, aquí estamos todos, ¿verdad? Esto es lo máximo, aquí está todo lo externo que existe. Sin embargo, Jesús le dice, todo lo que ustedes están contemplando un día no quedará piedra sobre piedra. Un día no quedará piedra sobre piedra. No es lo esencial y no es lo fundamental todo esto que ustedes están viendo. Todo será destruido. Todo esto no tiene consistencia. La consistencia está en la persona, en los valores, en los principios, en la generosidad, en el compartir, en el preocuparse de la humanidad, en preocuparse de la iglesia, es decir, de la Tiguazú, en preocuparse de la misma comunidad. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñandi Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandi Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandi Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos
a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza. La única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, la teología de Lucas, muy hermosa, y estamos hablando del anuncio y la destrucción del templo. ¿Qué es lo que va a destruir el templo entonces, que está tan hermosamente adornado, pero desde el aspecto externo? Justamente lo de la viudita, es decir, la solidaridad, la generosidad. Véalo destruida. Esa es la que va a destruir el templo, que simplemente es un templo externo, hermoso. Pero, atención, después continúa por eso, ¿verdad? Un día no quedará piedra sobre piedra, dice, porque no es lo esencial y lo fundamental. Esas cosas externas simplemente nos llevarán incluso a guerras, a peleas. Bobio pecha hoy, la jogapupe hoy, entre los hermanos, que se pelean por un pedazo de terreno, por herencia y por otras cosas más, ¿verdad? Por empresas, por algunas cosas que quedan ahí que sus padres ni das hoy con ni va a cuidar me y tú mi va a llevar peja coño era un baile. O sea, aquí realmente estamos peleando por cuestiones externas. Y sin embargo, ¿qué es lo que vale aquí? De eso no quedará nada, no quedará nada. Entonces, algunos de tanta pelea, al final lo que se aprovechan son los que le están haciendo la querella. Ya es año. Ya fuera, que esto, aquello, al final, con todo lo que ellos tendrían que haber distribuido, pero así, con amor, con generosidad, con apertura, dando posibilidad a tantas otras cosas, ¿verdad? Y sin embargo, llegan a eso. Entonces dicen, eso que ustedes están contemplando un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Todo será destruido. Entonces viene la pregunta también crucial para nosotros. Lleva. Por andu allí hace araca eiko pero entonces aquí lo que estamos preguntando no es tanto cuándo será destruido ese templo, cuándo será destruido esto o aquello. Sino que aquí, cuando está diciendo este maestro, ¿cuándo tendrá lugar todo esto?
¿cuándo tendrá lugar todo esto? Es decir, la construcción del nuevo templo. ¿Cuándo vamos a tener entonces la construcción del reino de Dios? Araka eigo peñande yara lauta, ñande apetebe alleva. Araka eigo peñande yara oye cualcata ñande. Dentro de nuestra vida, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra política, dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Porque todos nos preocupamos, ¿verdad? Y robamos, ¿para qué cosa? Y para hacernos cosas externas, para el gozo y el goce de cosas externas. Ñanderoga ponago ave, ñanderoga ponamo, ña construir ocabe, ya po hoteles y no sé cuántas cosas en el exterior con la plata del pueblo que hemos robado, o que hemos estafado, o que hemos coimeado. Esta bella vaina. Y entonces, ¿se dan cuenta? Entonces ahora, Jesús, sin embargo, en el Evangelio te dice, mira, todas esas cosas, todo eso que ustedes mirando, son cosas externas. El templo con fachas externas, hermosas, grandes, pero que es el fruto, ¿verdad? Al final de cuentas es el fruto del pecado, podemos decir, moralmente hablando. Ahí ya estamos hablando y entrando en la moral, ¿verdad? Entonces, que ahora tendrá que venir una destrucción de todo ese templo. Ese templo será destruido. Entonces, en síntesis, es como decir, ¿cuándo tendremos el reino de Dios entre nosotros? ¿Cuándo se dará el reino de Dios entre nosotros? Y entonces también se pregunta, ¿y cuál, Señor, será la señal de que eso va a suceder? Porque Tamaro ella lleva la roñepia de aquí para allá, queremos construir el reino de los cielos. Tamaro predica ya en ya lleva. Pero sin embargo todo parece que sigue igual, ¿verdad? ¿Será que el hombre es capaz de entender esto? ¿Será que el hombre es capaz entonces de dejarse tocar en lo más profundo de su corazón para dar un verdadero cambio, un verdadero salto y decir, bueno, yo me tengo que preocupar, pero siendo solidario, porque ya sabemos lo que significa entonces la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad es esa preocupación real por la construcción de la sociedad, para que el hombre, para que la persona, para que todos nosotros, la comunidad, cajal, iglesia, nosotros podamos vivir dignamente como el Señor quiere. Una sociedad que, según San Agustín, ¿se acuerdan de esa obra hermosa? La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. El programa ya le milla y cuamía lleva son presentaciones maravillosas pensadas desde lo más profundo del Evangelio, pero aplicada a una sociedad nuestra desde un concepto también filosófico, es decir, desde el razonamiento, porque la propuesta del Evangelio, al decirte que es historia de salvación, quiere decir que la propuesta de Dios tiene que hacerse parenética. Parenética dice, hoy que veñan de virebe, hoy que veñan de ñeame, hoy que veñan de apuntumbe, y todo lo que nosotros vamos organizando, haciendo, tiene que tener como principios y valores que provienen de los valores de Dios, los valores del Evangelio, y que nos van a hacer vivir así auténticamente, ¿verdad? En esta construcción de aquello que nosotros le llamamos el reino de los cielos. Yo preguntaría otra cosa. Upeapio oikota ñandeyara. Oikota bebe. Alguna vez veo oikota. Ora tebe. Oye ya pota. Y entonces aquí es más bien la pregunta del tiempo. Entonces quiere decir que ellos están seguros, ¿verdad? Están seguros de que eso va a suceder, porque esta es la propuesta de Dios y se tiene que realizar. Pero volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios, como siempre, Hechos de los Apóstoles. Nos está acompañando en esta reflexión del tiempo pascual. Estamos en el capítulo 15, del 7 al 21. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los ancianos: hermanos, de los primeros días, como saben, Dios me eligió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocan a Dios ahora imponiendo a estos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo que ellos, igual el Señor nos salva por su gracia. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que habían hecho entre los gentiles con la ayuda de Dios. Y continúa la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que
Lucas, justamente, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, insiste mucho: el universalismo. El cristiano, por eso somos católicos. Católicos significa ser universales, abiertos, buscar a aquella ovejita escarriada, aquella que fue por otro camino, buscar, abrirse, porque lo que el Señor quiere es reunir a todo el rebaño. El Papa Francisco insiste tanto en esto. Iglesia en salida. A través de sus pastores, a través del Papa, iglesia en salida, ir a la oveja descarriada, ir al hermano necesitado, ser abiertos, no encerrarnos simplemente en reglas o en normas, que al final de cuentas, como dice Pablo, cuando nos cerramos mucho en esto, la ley de por sí nos puede matar. Es el Espíritu que nos da la fuerza de una nueva vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones. Los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos: hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar
los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos, con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, esta teología maravillosa que nos presenta San Lucas. Y nosotros aquí estamos mirando cuándo va a suceder. Tal es la pregunta que formula la inquietud humana siempre. Quisiéramos saber, como adivinos, el sentido del futuro, las fechas del final, la forma de vencer su angustia. Allá en el fondo, esa actitud es miedo. Miedo ante la vida, falta de confianza, un escapismo. Con lenguaje que nos puede parecer difícil y empleando las palabras viejas, Lucas quiere indicarnos el carácter decisivo de una vida en la que solo Cristo es centro, es fundamento de los tiempos y sentido de este cosmos. ¿Se dan cuenta? Aquí nos quiere indicar Lucas, por eso dice, con lenguaje que nos puede parecer difícil y empleando las palabras viejas, Lucas quiere indicarnos el carácter decisivo de una vida en la que solo Cristo es el centro. Queridos hermanos, donde te está diciendo que todo esto que nos rodea, toda la vida en la que nosotros nos movemos, todo lo que implica, ¿verdad?, la complicación de la vida, aquí lo esencial y lo fundamental es que Cristo es el centro. Cristo es el fundamento de los tiempos y sentido de este cosmos, el que le va a dar sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo. Aunque vivamos en el Cristo, escucharemos voces que nos dicen: ya ha llegado el día, aquí se encuentra la respuesta decisiva. Sentiremos la dureza de las guerras, la dureza del odio y la locura de una vida que se pierde. Pues bien, Jesús nos dice: no les importe, estén tranquilos. Por muy terrible que eso sea, nunca puede convertirse en ruina eterna. Decisivo solo es Cristo. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿verdad?, desde el 21 del 8 en adelante. Y por eso vamos a mirar un poco cómo se nos presentan los signos precursores, ¿verdad? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen.
Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia y perseverancia, salvarán sus vidas. Qué interesante. Entonces aquí ya nos están llamando, ¿verdad?, todos los miembros de una comunidad que reflexiona y que entiende. Porque viste cómo somos entonces muy expectantes siempre estamos de cosas más bien externas. ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son los signos? ¿Verdad? Pero aquí al cuándo nosotros más bien nos estamos refiriendo casi a la fecha, la hora, fecha, hora. Y sin embargo, nosotros aquí, el Evangelio, por lo menos cuando te habla del cuándo, significa cuál es esa actitud o cuál debe ser esa actitud del hombre. Cuando tengamos esta actitud, cuando nosotros nos dejemos tocar verdaderamente por el Evangelio, cuando nosotros entendamos, comprendamos lo que Dios nos está pidiendo. La ñan de sociedad, sociedad que valga la pena. Pero viste que el compromiso es de cada uno de nosotros. Pero atención, y por eso que nos echa muy, muy, muy en cara. Porque estos pues son elementos antropológicos, elementos ante los cuales nosotros nos movemos y estamos mirando y estamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder todo esto? Y entonces como que nos estamos moviendo detrás de estas cositas, pero así como mágicas, decíamos hace rato. Y en ese caso, por lo tanto, como de adivinos. Como que yo te digo, tal día, tal hora, en tal lugar va a suceder esto y de esta manera, ¿verdad? Y sin embargo, aquí al autor sagrado no le interesa en cuanto al tiempo y en cuanto a lo cronológico, sino que aquí se está refiriendo verdaderamente a la actitud del hombre. ¿Cuándo va a suceder? Cuando el hombre verdaderamente se deje tocar por Dios. Cuando el hombre verdaderamente se deje entonces cambiar por la fuerza del Espíritu de este Dios resucitado y por esta propuesta, ¿verdad?, del Evangelio. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Para cada uno de nosotros y para nuestra sociedad. Y entender bien entonces lo que significa esta construcción del reino de Dios, donde cada uno de nosotros asume una gran responsabilidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.